queridas hermanas en Cristo. El himno que acabamos de cantar dice que hay muchos resplandores, pero solo una luz que es Cristo. Hay muchas ramas, pero solo un tronco, y ese tronco es Cristo. Así que, querido hermano, querida hermana, hoy en este día es acerca de cada uno de nosotros. Es acerca de cada uno de usted y yo, que celebramos el día que nos encontramos con el Señor Jesucristo. Es el día en que reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que es nuestro Señor. En otras palabras, hoy es la fiesta para la gloria y el honor de Dios, para todos aquellos, tanto que ya partieron como los que están vivos, que han aceptado y han declarado a Jesucristo como su único o como nuestro único Señor y Salvador. Así que vamos a ver la lectura bíblica de esta noche para comprender este mensaje. Dice que el Señor Jesús se encontraba en la región de Cesarea de Filipo, y Él les preguntó a sus discípulos, a sus apóstoles, que qué decía la gente acerca de Él, que quién era Él. Entonces, algunos contestaron, como Juan el Bautista, que era Juan el Bautista, o que era Elías, o que era Jeremías, o que era un profeta nada más. Entonces el Señor les preguntó a todos: ¿y ustedes, mis apóstoles, quién creen ustedes que soy yo? Simón le respondió. Ya se le había llamado Piedra. Por eso aquí dice Simón Pedro, que significa Simón Piedra. Piedra y roca no es lo mismo. Le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce que el Señor Jesucristo es el Salvador. Pero si ustedes recuerdan, no hace mucho, el domingo pasado y unos miércoles atrás, Simón tenía un hermano que se llamaba Andrés. Y Andrés es el primer misionero cristiano que llevó la noticia que había encontrado al Mesías, al Cristo. Y al primero que se lo comunicó fue a su hermano Simón. Así que Simón ya sabía quién era el Mesías y quién era el Cristo. Solo lo que hizo fue que lo reafirmó enfrente del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le contesta: dichoso tú, que significa bendecido. La palabra dichoso es bendecido. Bendecido tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos. ¿Quién dio a Andrés para llevar la noticia? El poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a nosotros para dar testimonio valientemente cuando queremos que el mundo conozca a Cristo Jesús? Es el poder del Espíritu Santo. O sea, este es el que nos mueve a nosotros a ser buenos siervos. Ese es el que nos mueve a nosotros a ser buenos mensajeros de quién es el que salva, de quién es el que da la vida eterna.
Y solo como recordatorio, cuando usted lleva ese mensaje, tal vez al momento la persona a la que usted le dirige esa invitación no haya respuesta instantánea, pero usted ya plantó esa semilla y un día esa persona se acercará a Cristo Jesús. Muchos de nosotros así llegamos a la iglesia porque alguien nos invitó que viniéramos a conocer al Señor Jesucristo. Así que quien guió a Pedro fue Dios mismo en el poder del Espíritu Santo. Y le dice Pedro, equivalente a piedra, o sea, tú eres esa piedra en la que voy a construir mi iglesia. Y si lo leemos literalmente, hay una grave confusión, porque entonces ponen a Pedro como piedra principal de la iglesia. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que todo aquel que me reconozcan como su Señor y Salvador, vienen a ser piedra de la construcción de la iglesia. Y todos los que estamos aquí y que hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor, también somos piedras para construcción, no para piedras de tropiezo. Entonces, cuando alguien dice la única iglesia verdadera es la que fundó Jesucristo en Pedro, que es la piedra principal, es un mensaje de tropiezo, porque el Señor está diciendo que gente como Pedro va a venir a hacer la iglesia, a construir esa obra maravillosa que es la misión de predicar el Evangelio, y que ni siquiera con la muerte podrá vencerla. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos está prometiendo que si nosotros lo declaramos a Él como nuestro Señor y Salvador, y venimos a ser las piedras de la construcción de ese templo espiritual que se llama iglesia, la muerte no nos va a separar de Jesucristo, porque la promesa es vida eterna. ¿Quién dijo amén? El verso 19 dice: te daré las llaves de los cielos. Y no se refiere a Pedro como el único que va a tener las llaves del cielo, sino se refiere que a cada persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, a cada persona que ha recibido y ha reconocido a Jesucristo como su Señor, tiene las llaves del cielo. ¿Y cómo tiene las llaves del cielo? Yo recuerdo que un 6 de enero del año 1985, mi hija Lubia, que hoy tiene 38 años, amaneció agonizando. Y yo vivía en una comunidad humilde, cerca de las montañas, en la Ciudad de México, cerca de la carretera Picacho a Cusco. No contaba con vehículo. Y en la necesidad de buscarla y llevarla al hospital infantil, pedí un raite. Y la persona que me dio un raite y me subió me dijo: ¿dónde quiere que lo lleve? Lléveme al hospital de niños, que está en la parte sur, por el periférico sur e Insurgentes. Y me dijo: ¿usted conoce al Señor Jesucristo? Y le dije: sí, ese que mataron en el Calvario y que todos los años la gente hace su show. No, dice, yo te estoy hablando de ese Señor Jesucristo que es nuestro amigo. ¿Usted ya recibió a Jesucristo como su Señor? Y le dije: no, porque yo no conocía a Cristo. Y me dijo: ¿me permite orar por su vida? Él manejando con una mano y haciendo los cambios y de bajar, porque es de bajar. Y tan sencillo: Señor Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de esta bebé.
Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, dale la sanidad. Mi hija tenía sus ojos ya fijos, hizo una pequeña mueca de suspiro y llegamos al imán, al hospital, agonizando. La metieron los doctores y a los 30 minutos nos dijeron, ya la ciencia hizo todo lo que podía, pero si usted desea ver a su niña, está en los últimos minutos de su vida. Yo era un joven de 21 años, perdí la razón, mi primera hija. Me arrodillé y le dije, Señor Jesucristo, si tú eres el verdadero Cristo y Salvador, te suplico que salves a mi hija y te entrego mi vida. Una hora después, sale el médico y me dice, ¿dónde está el joven? Algo pasó. Su hija ha vuelto a la vida. Está respirando y está llorando, pero queremos que la vea. Su hija va a ser un vegetal porque sufrió altas temperaturas, se le quemaron las neuronas del cerebro, no va a hablar, no va a caminar. Y no sabemos cuánto vaya a vivir, pero va a estar mucho tiempo en el hospital y va a tener un tratamiento de medicina nuclear para ver si podemos hacer algo. Mi fe estaba en Cristo Jesús y le hice saber que yo en ese día sabía que Cristo tiene poder y que Él todo lo puede y que si Él la había dejado, iba a terminar la obra. Mi hija caminó a una edad ya grande, habló cuando ya era una niña grande y la primera palabra que dijo, Coca-Cola. Y era porque su abuelito le daba refresco. Terminó la high school, fue al colegio. Hoy está casada, tengo 2 nietos. Y recibí al Señor Jesús el día de Epifanía de 1985. Y desde entonces es mi Rey soberano. Cada persona que recibe a Jesucristo viene a ser la piedra de construcción de la iglesia. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser esas ramas de esa iglesia, para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje del Señor. Y en todos estos años de ministerio, tanto en mi tiempo laico, invité o he invitado a tantas personas que al principio me decían, eres mi amigo, pero no me hables de tu religión, porque yo soy católico romano del hueso colorado y yo jamás voy a ser cangrejo, me decía uno, porque yo no soy saltapatas. Y le dije, es que yo soy cristiano, pero soy católico cristiano y solo Cristo da la vida eterna. Se bautizó mi Noé, que hoy tiene 30 años, y lo invité a la Catedral de San Mateo. Estas familias terminaron viniendo conmigo a Holy Nativity. Hoy los dos son ordenados. Uno es sacerdote, la otra es diácona, y mi ahijado es sacerdote. El que invita a una persona es parte de la salvación. Por eso dice, te daré las llaves de los cielos, porque cada vez que usted invita a alguien, le está abriendo las llaves de los cielos de la vida eterna a esa persona. En ese contexto, en ese mensaje, es el que está hablando el Señor Jesucristo. No es que quiere decir que Pedro es el único que tiene las llaves para entrar al cielo, sino que las llaves del cielo se le dio a la iglesia y que la iglesia somos los encargados de llevar la palabra de Dios. Y por eso dice que lo que ates,
quedará atado, y lo que desatas quedará desatado. Y ahí ya toca a todos los ordenados, a todos aquellos que en la misericordia de Dios fuimos llamados en la calidad de siervos ordenados como los apóstoles. Por eso en el libro de los Hechos nos habla de la valentía de Pedro con la que predicó el Evangelio, a sabiendas que lo iban a meter preso, a sabiendas que iba a tener el mismo final de nuestro Señor. En el verso 11, en el verso 12 dice: a ese hombre que tú has visto sanado, ha sido sanado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el verso 11 dice: este Jesús es la piedra principal, la roca angular. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo está fundada en el Señor Jesucristo, no en Pedro, no en Juan, no en María, no en Padre Jaro, no en Padre Esteban. Está fundada sobre Jesucristo, y las piedras de construcción somos toda la iglesia. ¿Qué digo amén? El verso 12 nos dice: en ningún otro lado hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado a otra persona, sino solamente a Cristo Jesús, único mediador entre Dios y nosotros. En pocas palabras, usted puede ser muy devoto de San Judas, de San Pedro, de Santa María y del que usted quiera, pero si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, no es salvo, porque la salvación solo se alcanza por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso el salmista nos hace saber en el verso 1 que confíes en Dios. El Señor es mi pastor. Cristo es mi pastor. Y si Cristo es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros, los que fuimos llamados para portar la orden sagrada en la ordenación, una de las preocupaciones es que si podremos con el ministerio, que si podremos llevar a cabo esta obra maravillosa. Pero cuando hacemos propio esta parte del Salmo y sabemos que el que está a cargo de la obra es Cristo Jesús, nada nos faltará. Por eso, en estos 7 años que vamos a cumplir en esta iglesia, ahora como Santa Natividad, he dicho que estamos construyendo el templo espiritual, que estamos construyendo la iglesia, y que la iglesia no es este edificio, este es el templo. La iglesia somos nosotros. Y si un día esta iglesia no tiene un templo donde adorar, la iglesia está con Cristo a donde nos congreguemos, así ya sea a las afueras de un lago, ya sea debajo de un árbol, o ya sea en un terreno baldío. Porque donde está la iglesia está Cristo, y donde estemos nosotros está la obra misionera. Por eso, nada hemos de temer al saber que Cristo Jesús es nuestro pastor. Por eso el apóstol Pedro también nos dice en su carta pastoral a todos los siervos, sean ministros laicos o sean ordenados, y nos hace recordar el propósito por el cual fuimos llamados. Verso 2 dice: cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Qué triste
Qué triste es ver cuando el pastor de una congregación no está en su puesto, cuidando a las ovejas. Qué triste es venir al templo en busca de esperanza y no encontrar al pastor vicario para ofrecer el cuidado pastoral. O qué triste es escuchar cuando alguien dice: hoy no tenemos misa o servicio porque tengo una reunión en la diócesis, cuando lo importante es Cristo Jesús. Cuando nosotros como iglesia de Jesucristo, todo está alrededor del altar del Señor, alrededor de la santa comunión con Cristo, que es la que nos fortalece. Por eso nos recuerda a todos los ordenados: háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana, de vocación, no de profesión. Y este es un autorregaño, pero también un llamado a toda la iglesia, porque la iglesia somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor. Y compórtense como si ustedes fueran, compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están cuidando, sino procurando ser ejemplo para ellos, y yo diría, y procurando ser como siervos y ver a la iglesia como los que mandan al siervo ordenado. Diciendo las memorias que tengo con Normita en nuestro ministerio cuando llegó conmigo, y puse una mesita en la entrada de la oficina con todas las necesidades de café, tés y galletas por tantos hombres que había aquí en pleno, y que había una mezquindad de no recibirlos y sacarlos porque olían mal, y yo no podía, y saben que soy rebelde y que soy, si ustedes quieren, socialista, lo soy, y si quieren ustedes, soy hasta padre del Evangelio de la Liberación. Y le dije: ningún hombre se va a ir sin recibir un café, sin recibir una galleta y sin recibir una muestra de amor. Y le dije a Norma en sus primeros días: recuerde que usted y yo somos siervos, y los patrones es el pueblo de Dios, y para eso nos pagan. Pero es más hermoso servir por convicción. Es más hermoso servir al saber que cuando una persona menesterosa está recibiendo una muestra de amor, como dice el Evangelio, tal vez le estamos dando de comer al propio Señor Jesucristo. Así, cuando aparezca el pastor, o sea Jesucristo, que es el pastor principal, dice: ustedes recibirán la corona de gloria. Una corona que jamás se marchita, o sea, la vida eterna. Los que conocimos al padre Esteban Saucedo sabemos cómo fue en su ministerio, con sus errores, con sus virtudes, tal vez con sus aciertos y sus desaciertos, pero si algo puedo estar seguro, que sirvió con entrega al Señor Jesucristo, como con seguridad lo fue el padre José Vega, precursor del ministerio hispano en la diócesis de Dallas, cuando había apartheid, cuando había discriminación, cuando había escuela para negros, escuela para mexicanos, cuando había restaurantes donde nosotros no podíamos entrar y comprar nuestra comida y sentarnos en el restaurante, sino comprar por la puerta de atrás, cuando las propias iglesias no les abrían las puertas a los jornaleros algodoneros,
a los trabajadores de los jardines, a los marginados. Y Dios usó a Padre Vega para llevar el amor y abrir la iglesia que todavía hoy existe, la iglesia de Holy Family, la iglesia de San Juan, en lo que hoy es la diócesis de Fogo. Fue el primer rector de la iglesia de San Margaret, que la reorganizaron, hicieron una iglesia, y después vino a ser Epiphany, y no sé cuántas más este buen siervo fundó en esta diócesis, siendo de Silao, Guanajuato, de México. A ese llamado estamos llamados a hacer las piedras de construcción. Querido hermano, querida hermana, hoy que recordamos, como se le llama la confesión de San Pedro, recordamos nuestra propia confesión, nuestro propio acto de cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, y que Jesús te dice a ti y te dice a mí: ustedes tienen las llaves del reino de los cielos. Y como ya sabemos qué es, nuestra misión es dar a conocer que Cristo es Señor, que Cristo es el Mesías y que Cristo es Dios y es nuestro Salvador. Y cuando plantamos ese mensaje y esa semilla, ha de dar fruto y muchos serán salvos y caminarán en los caminos de Dios. ¿Quién dijo amén? Amén. Solo lo podremos hacer si le pedimos a Dios que nos dé el poder de su Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Le pidamos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo, que nos llene. Satúranos, Señor. Himno 308.